Hola, soy Sofía y quiero saber qué están haciendo los medios de comunicación para que no haya más violencia. Yo también tomo el control. Cada 2 de octubre se celebra el Día Internacional de la No Violencia en honor al nacimiento del activista indio Mahatma Gandhi, con el deseo de asegurar una cultura de paz, entendimiento, tolerancia y no violencia. En Colombia, con la firma del Acuerdo de Paz y la labor de muchas organizaciones que luchan contra la violencia en el país desde distintos ámbitos, se ha logrado reivindicar los derechos de muchas personas. Sin embargo, la continuación de la violencia en algunas zonas es preocupante. Se registraron 6.336 muertes violentas en Colombia en el primer trimestre de 2022, según las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal. Inclusión. Participación. Opinión. Imparcialidad. Bienvenidos a Toma el Control. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Toma el Control. A propósito de la pregunta que nos hacen, recordemos que este fin de semana el mundo conmemora el nacimiento de Mahatma Gandhi, el líder pacifista que nos enseñó a luchar sin tomar las armas. Es por ello que se celebra el Día Internacional de la No Violencia en honor al nacimiento del activista indio. Gandhi se ha convertido en fuente de inspiración de los movimientos no violentos que luchan por el reconocimiento de los derechos civiles y por el cambio social. En Colombia, muchas organizaciones justamente luchan por esto. Así que hoy hablaremos con un miembro de la ONG que busca activar y movilizar procesos comunitarios de transformación social. Además, recordaremos algunas producciones que hemos emitido en Canal 13 en torno a la no violencia, pues definitivamente como medio de comunicación nos corresponde una parte muy importante en la promoción de los derechos humanos y visibilizar las comunidades y poblaciones que han sido históricamente marginadas o violentadas. En un momento nos vemos. Este es el lenguaje de las luces y las cámaras. Aquí está el diccionario audiovisual. Documental es una película cinematográfica o programa televisivo que trata temas de interés científico, social, cultural, etc., mediante hechos, situaciones y personajes tomados de la realidad. La organización y estructura de imágenes y sonidos, según el punto de vista del autor, determina el tipo de documental. La palabra documental fue acuñada por el documentalista escocés John Grierson en su reseña de la película Moana, 1926, de Robert J. Flaherty. Hola Alejandro, resulta que te vengo buscando porque quiero que nos acompañes en Toma el Control y hablemos un poco sobre tu función y sobre la ONG Temblores. ¿Nos regalas un poco de tu tiempo y charlamos? Claro que sí, sigamos. Hola a todos. El día de hoy quiero presentarles a nuestro invitado, Alejandro Rodríguez, quien tiene a su cargo la coordinación de la ONG Temblores, en donde se busca activar y hacer visibles diferentes procesos comunitarios de las regiones del país, los cuales tienen un sentido de transformación social muy grande. También algunos de estos han puesto a tambalear a las diferentes entidades hegemónicas con las que cuenta el país. La violencia, la discriminación y la negación sistemática de las comunidades y población que a lo largo de la historia han sido marginadas y olvidadas por el Estado. Alejandro, te damos la bienvenida a Toma el Control y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Cristian, bueno, muy bien y nada, muchas gracias a ustedes también por la invitación. Alejandro, me gustaría iniciar nuestra charla preguntándote:
¿Cómo funciona y cuál es la labor de Temblores ONG? Bueno, Temblores ONG es una organización no gubernamental que surge en el año 2017. Digamos que tiene una función de, como bien lo decías ahorita en la presentación, velar por el cumplimiento de derechos de ciudadanías que históricamente han sido vulneradas, marginalizadas y digamos dejadas un poco como de nuevo al margen de la sociedad. Entonces estamos hablando aquí de personas que habitan en la calle, personas que son estigmatizadas como los usuarios de sustancias psicoactivas, por ejemplo, personas trabajadoras sexuales, personas que se dedican a las economías callejeras, y también digamos que hay un violentador común en todas estas ciudadanías que suele ser la policía y la fuerza pública en el día a día. Entonces también velamos por los derechos de las personas que son víctimas de violencia policial. Es muy interesante, Alejandro, todo lo que se realiza en Temblores ONG, pero a causa de lo que dices me nace una pregunta. ¿Por qué fue necesario crear Temblores? Pues bueno, Temblores surge en el año 2017. Los fundadores, digamos que la crearon en una coyuntura en la que acabábamos de pasar, en la que acaba de ser firmado el Acuerdo de Paz de La Habana, ¿no? Y esto da una necesidad de visibilizar todas las violaciones a los derechos humanos que ocurrían en Colombia y que digamos eran un poco opacadas por este gran conflicto armado que teníamos en ese momento, que hoy todavía tenemos, pero que pues ya digamos se ha transformado. Entonces hay una necesidad de visibilizar todas esas violaciones a los derechos humanos en zonas urbanas también, en espacios cotidianos y violaciones a los derechos humanos de las cuales usualmente no queremos hablar, ¿no? Que son un poco dejadas al margen, que digamos implican conversaciones incómodas y no queremos hablar de esas discusiones, y por eso pues un poco el logo de Temblores es un elefante blanco, haciendo alusión a esta metáfora del elefante blanco dentro de la habitación del cual nadie quiere hablar. Pues es intrigante esa locución sobre el logo y todo lo que llevó a crear esta ONG. Ahora me gustaría enfocarme hacia la labor que tú realizas en Temblores y como coordinador del área de violencia policial. Bueno, el Observatorio de Violencia Policial tiene dos ramas en específico. Una rama se llama la plataforma Grita, que es una herramienta que creamos y que dimos a disponibilidad de la ciudadanía, con la que buscamos que la gente pueda registrar los casos de violencia policial de los cuales o es víctima o es testigo. Y por otro lado tenemos la creación de informes de derechos humanos, que es digamos toda una rama investigativa. Acá tenemos uno de nuestros insumos más importantes, que se llama Bolillo, Dios y Patria. Son muchas cosas las que debes desarrollar, Alejandro. Y hemos visto diferentes panoramas, incluso el internacional. Y me gustaría aprovechar esas miradas que estamos teniendo para preguntarte, ¿cuáles son los derechos más vulnerados en Colombia? ¿Y cuáles son las ciudades que presentan más casos de muertes violentas? Sé que digamos una de las problemáticas grandes en el país, pues entendiéndolo como todos esos problemas estructurales, pues es el acceso a la vivienda, al derecho a una vivienda digna y también pues a los derechos económicos, ¿no? Y eso pues va generando un círculo vicioso en el que al no tener vivienda ni derechos económicos, pues son personas que quedan relegadas, que quedan al margen y por hacer algún tipo de acto, pues luego reciben violencia y bueno, eso hace parte como de un círculo vicioso. Ahora me gustaría saber si en Colombia los personajes que hacen parte de la sociedad son conscientes de los derechos o si no los conocen. ¿Cómo está Colombia en este campo? Algo que hemos impulsado a través de toda nuestra rama legal es todo un tema de caja de herramientas de conoce tus derechos, ¿no? Entonces que las personas pues puedan primero entender qué ocurre, por ejemplo, alrededor de la dosis mínima, cuándo es un delito, cuándo me pueden judicializar, cuándo no. Y que al mismo tiempo, digamos, las personas puedan redactar un derecho de petición, redactar una tutela sin la necesidad de contratar a un abogado.
Entonces digamos que tratamos también de ayudar un poco en ese hueco que hay en el desconocimiento propio de derechos y que la gente sepa que tiene derechos, que tiene una constitución del 91 que los ampara y que pues está ahí para que la utilicemos. Alejandro, muy interesante esto que nos cuentas, pero desde Temblores y tú como coordinador y el rol que desarrollas, ¿qué le podrías decir a la ciudadanía en cuanto al tema de la vulneración de derechos y cómo se podrían llevar estos procesos de la mejor manera? Pues yo creo que algo muy importante es que siempre que un derecho sea vulnerado y que esa vulneración implique un delito cometido, pues hay que acceder a los mecanismos legales siempre para precisamente lograr reparación, ¿no? Y digamos, somos conscientes de todas las dificultades que hay en el sistema judicial, en el sistema penal en Colombia, pero nosotros también tenemos como bandera que hay que acceder al Estado y a los mecanismos que tiene el Estado. Y asimismo, cuando uno está accediendo, se da cuenta qué es lo que está funcionando mal y qué es lo que tiene que cambiar. Entonces nosotros insistimos siempre en la denuncia, no solamente la denuncia digamos, de hacer público un caso, sino la denuncia a través de los mecanismos legales para encontrar justicia de reparación, ¿no? Y de nuevo que justicia de reparación no siempre va a querer decir que la persona que violentó un derecho vaya y se pudra en la cárcel, no, sino encontrar estrategias o caminos para reconciliarse y para reconciliarnos en medio de una situación y de un contexto tan violento en el que vivimos, en el que tenemos un conflicto armado desde hace más de 50 años, en el que tenemos mucha violencia en nuestra cotidianidad, en el que tenemos una estructura social violenta. Pues a través de la denuncia y de hablar también de estos temas que son incómodos a veces, de todas las vulneraciones de derechos, pues es importante lograr justicia, reparación y reconciliación en el último paso. Entonces la invitación es a eso. Alejandro, quiero darte las gracias por compartir un poco de ese conocimiento que tienes. Es algo muy interesante y el cual nos abre un poco el panorama sobre nuestros derechos y la forma de prevenir para que no sean vulnerados. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos y aquí las puertas de Toma el Control siempre estarán abiertas para ti y para Temblores ONG. No, a ustedes muchas gracias por la invitación, por también querer hablar de estos temas, por abrir el espacio también en el canal de ustedes para hablar de todas estas realidades tan importantes que hay que discutir y traer a la discusión pública en Colombia. Entonces, muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias. Alejandro, muchas gracias por tu tiempo, por prestarnos este espacio y hablar de estos temas que son tan interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Te presentamos a las personas detrás de nuestra pantalla. Esto es Casting 13. Hola, mi nombre es Juan Acevedo y soy el director de comerciales de Canal 13. Yo nací en Pereira Risaralda. Tengo 41 años. Mi pregrado es de diseño gráfico, en realidad, y había hecho estudios, casi que terminé la carrera de artes visuales. Cuando comencé a combinar las artes visuales con el diseño gráfico, o sea, básicamente mientras estudiaba pintura, mientras estudiaba dibujo, mientras estudiaba escultura, lo comencé a combinar con el diseño gráfico y el diseño gráfico me comenzó a llevar a las artes audiovisuales. Me interesó muchísimo la animación, muchísimo. Y dentro de mis estudios de diseño gráfico comencé a trabajar con gráficos para televisión. Y una vez, para hacer una gráfica que teníamos que hacer para un comercial, pude entrar a un set de grabación y allí quedé enamorado de las cámaras y quedé enamorado de toda esta dinámica de la realización. Decidí irme a estudiar a Argentina. En Argentina estudié una maestría en comunicación audiovisual
enfocada en cine documental y estudié dirección de fotografía en el Sindicato del Cine de Buenos Aires. A mí me encanta el documental, dirigir documental, porque me gusta mucho estar en contacto con la gente, ¿sí? Y conocer estas historias reales, digamos. Eso enriquece mucho la forma de contar historias, que al fin y al cabo es lo que hacemos, sea documental, sea ficción o sea inclusive en el diseño o en la animación. Y muchas veces, y esa es la oportunidad que le da a uno el documental, de poder llevar todo ese conocimiento, sabiduría y todas esas cosas que tienen por cortar la gente de las regiones, la gente que está en la periferia de Colombia, digamos, a que lo pueda conocer el público en general. Eso digamos que es bastante importante, y ahora que lo pienso sería como, para mí por lo menos, lo que más puede aportar un documental y un documentalista. El audiovisual lleva alrededor de 10 años. Viajar y conocer otras historias de vida le da la oportunidad a uno de ponerse en los zapatos de otro. Uno cree que porque vive en la ciudad y porque tuvo la oportunidad y el privilegio de haber estado en una universidad, pues se siente muchas veces superior. La gente de las regiones, la gente del campo, la gente que no vive dentro de este contexto, digamos, nuestro, pues tiene demasiado para aportar, ¿sí? Bueno, personalmente quisiera seguir haciendo lo que estoy haciendo, tener la posibilidad de contar historias de una forma cada vez más personal, poder hacer productos audiovisuales de una forma más independiente, más de autor. Y pues también tengo otras inquietudes que he querido desarrollar desde hace rato, que es la cocina, y bueno, en este momento, entonces pues como en realidad cada vez no quiero hacer cosas mucho más grandes, sino que quiero hacer cosas más personales, más pequeñas, más controladas, como mi expectativa profesional a corto plazo. Al inicio del programa, un televidente nos preguntó: ¿qué están haciendo los medios de comunicación para ayudar a que no haya más violencia? Desde Temblores ONG nos mostraron la situación actual en Colombia. Las cifras muestran que las ciudades con más casos por muertes violentas son Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Y fueron 848 más de las que se registraron en el 2021. Es decir, que la no violencia ha aumentado. Así que es vital prestar atención a este tema para ayudar desde nuestra cotidianidad a disminuir las cifras. Quiero contarles que Canal 13 ha emitido varias producciones para reflexionar sobre la no violencia, como Así es la vuelta, de la Red Tal, una producción titulada Etiquetas de Canal Capital. Pazdemia, una producción de Abre Cámara. Se emitió una serie hecha por la productora TC10 Producciones llamada Natalia, Crimen y Castigo. Y un reciente programa sobre la discapacidad que se llama Como Queriendo Gatos. Para profundizar más sobre una de estas series, voy a encontrarme con el productor de Natalia, Crimen y Castigo. Hola Álvaro,
Cristian, ¿qué más? ¿Cómo vamos? Bien, bien, muy bien. Pues me alegra verte y te cuento que estaba buscándote y casi no encuentro la ubicación. Y el motivo de mi visita es que quiero que nos acompañes en Toma el Control y charlemos un rato sobre una serie de la que fuiste parte, Natalia, Crimen y Castigo. De una, hagámoslo. El día de hoy les quiero presentar a Álvaro Andrés Córdoba. Él es productor ejecutivo de la serie Natalia, Crimen y Castigo. También es dueño de la productora TC10, la cual fue la que produjo y realizó la serie Natalia. También es diseñador de producción. La serie que les contamos fue ganadora del Estímulo Audiovisual Mintic y ganadora del Premio India Catalina a Mejor Miniserie. Álvaro Andrés es productor y actor. Tiene un gran interés en las políticas sociales y en la evolución económica del país. Álvaro Andrés, te doy una calurosa bienvenida. ¿Cómo has estado? Cristian, muchas gracias por invitarme a tu programa. Feliz de estar acá en este espacio y poderles contar un poco todo lo que pasó con Natalia. Para iniciar y poder entrar en materia, me gustaría preguntarte, ¿de qué se trata la serie Natalia? Bueno, Natalia es una serie de ficción, está todo ficcionado, pero está basado en el caso jurídico de lo que pasó con Natalia Ponce de León. Se trata de una universitaria, una estudiante universitaria que empieza a hacer su trabajo de grado porque se da cuenta que lo que pasa con Natalia es muy importante y el caso jurídico que causó y todo lo que generó en Colombia. Entonces ella, teniendo eso en cuenta, empieza a investigar la muerte de su madre y se da cuenta que también su madre murió por un ataque de asio. Hay existencias que están destinadas a encontrarse. No sé. Personas con las que uno se topa una y otra vez y no se da cuenta hasta que algo pasa y se conectan los cables. Y obviamente todo empieza a desenvolverse así cuando ella logra descubrir quiénes son los asesinos de su madre. Y entrando un poco más en el mundo de esta serie, me gustaría saber cómo surgió la idea de hacerla y de llevarla a las pantallas. Bueno, estábamos en una situación, en un momento muy difícil por la pandemia. La industria audiovisual estaba sufriendo muchísimo y el Mintic lanzó esta convocatoria que siempre agradeceremos porque nos dio un espaldarazo y nos dio un salvavidas en ese momento. Y la productora tenía varias ideas para hacer series, pero nos pareció muy importante presentar la historia de Natalia, el caso jurídico, porque yo siento que es un tema muy importante para el país, es un tema donde nos damos cuenta de la situación y la sociedad en la que estamos y queríamos comunicarlo de una manera diferente, contar la historia con mucho amor, teniendo en cuenta todas las víctimas que han existido en Colombia por ataque de agente químico. Entonces queríamos hacerlo desde ahí, expresarle a toda la audiencia y a toda Colombia esto a partir de una serie y de una ficción. Y el resultado fue espectacular. ¡Wow! Sorprendente. Pero bueno, se toma la decisión de realizar Natalia, pero también me gustaría saber cómo fue ese recibimiento de las personas. ¿Qué retroalimentación se generó después de la serie? ¿Fue lo que esperaban? ¿El público lo recibió de manera negativa o positiva? Cuéntanos un poco al respecto. Mire, esto es muy importante esa pregunta porque no solo las mujeres se sienten identificadas, aunque no lo crean, hay muchísimos casos de hombres que son víctimas de ataque de ácido. Y esto ha sido súper importante porque la producción, digamos que no lo conocía tanto. Entonces, después de presentar la serie, hemos tenido mucha retroalimentación al respecto, que no solo las mujeres, sino que los hombres también son víctimas. La primera lista de sospechosos, tengo un presentimiento raro, como si algo fuera a pasar. Tiene que irse. Esta gente es muy peligrosa. Pero acá digamos que no es un tema de género, sino del acto que genera esa persona que ataca a otra de cualquier forma, que es terrible. Atacar con ácido el cuerpo de una mujer solamente lo hace
Vamos a encontrar al desgraciado que le hizo eso a Natalia Ponce de León. Vamos a agarrar esa pintraza. Te doy un ejemplo, las actrices Juliet Pardavo y Juliana Velázquez, cuando hicieron estos papeles y los interpretaron, le dieron el alma a sus personajes. Juliet, que interpretó a Natalia Ponce, las escenas que grababa el día del ataque, Dios mío, todo el crew lloraba haciendo las escenas, fue durísimo, la piel de gallina, son escenas tremendas porque realmente tú terminas, pues obviamente lo que voy a decir no es así, pero sintiendo lo que viven estas personas, obvio ni cerca, pero uno lo siente y es durísimo. Tremenda la forma como nos estás contando las cosas. Uno incluso llega a sentir esas emociones que nos narras y es algo muy fuerte pero muy bueno a la vez. Es muy fibroso este tema, Álvaro. Ahora me gustaría saber cómo crees que se podría lograr llegar a esa meta donde las personas no se sientan violentadas de alguna manera y también de alguna forma, ¿qué podemos hacer cada uno desde nuestra cotidianidad para prevenir esto? No sé si logremos que las personas no teman porque creo que el ser humano siempre va a temer si tiene algún tipo de agresión. Lo que creo que podemos hacer es trabajar mucho en la educación, educar a la gente, comunicarnos, generar centros de apoyo para que estas personas que son los victimarios de esta gente empiecen a trabajar en eso desde la educación. Y no solo a ellos, sino a las víctimas después en tal caso. Si no logramos erradicarlo desde el principio, también hacer un trabajo de educación, de aceptarse con las víctimas. Mira que cuando entrevistamos a las víctimas en el capítulo 6, el mensaje que daban era un mensaje lleno de amor, nada de resentimiento, algo que era como: esto pasó, me acepto como soy, me amo como soy y pues a partir de eso todo está bien. Muy interesante, Álvaro. Ahora, desde tu punto de vista, me gustaría preguntarte, ¿crees que los medios de comunicación podrían servir como herramienta para ayudar a garantizar a nivel general los derechos de los ciudadanos? Yo creo que los medios son fundamentales para todo en este país. Y los medios bien utilizados. Y acá creo que no hay ninguna duda. Si nosotros usamos los medios como medio de educación, de comunicación y de exposición, creo que son fundamentales para que esto pase. Álvaro, es intrigante todo esto que nos comentas. Quiero darte las gracias por estar con nosotros en Toma el Control y el que nos compartieras todas estas cosas y lo impactante que fue esta miniserie para ti. Y creo que para todo el público en general. Y las puertas de Toma el Control están siempre abiertas para ti. Gracias. No, gracias a ti por invitarme. Lo que necesiten siempre estaré pendiente. Los datos que no podemos olvidar de este programa en nuestra claqueta final. Las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal muestran que los hombres siguen marcando cifras más altas. En el primer trimestre de 2022 murieron 5.488, mientras que mujeres se contabilizaron 848. En ambos casos existió un aumento significativo de muertes desde 2021 a 2022. La de los hombres cercano al 9% y la de mujeres cercano al 20%. Temblores ONG busca activar y movilizar procesos comunitarios de transformación social para acabar el mantenimiento de la exclusión, la violencia, la discriminación y la negación sistemática de los derechos de las comunidades y poblaciones que han sido históricamente marginadas e ignoradas por el Estado. El día de hoy, por medio de nuestros invitados, los retos para la transformación social y la no violencia que enfrenta Colombia y el mundo entero. Como dijo el líder y pacifista Mahatma Gandhi, las personas que no están en paz consigo mismas serán personas en guerra con el mundo entero. Me despido por hoy y recuerden escribirnos a nuestro correo defensor@canal13.com.co para que allí nos dejen sus inquietudes, sugerencias o peticiones. Nos vemos pronto.